Vamos a resolver la tercera parte del laboratorio 12 de herramientas de análisis para la gestión. Letra E. 4 por e elevado a 0,03x igual a 5,68 cuando x es mayor que 4. Entonces hay que buscar el valor de x que haga que esa ecuación se cumpla. Vamos al ítem 1. En la letra E tenemos la forma, la función, y vamos a completar. El valor inicial es dado por esta desigualdad, 4. Un salto, vamos a partir con un salto 1 y la referencia es la igualdad 5,68. Entonces comenzamos. Anotamos primero el valor inicial y luego al valor inicial le sumamos el salto con F4 para poder arrastrar y completar la tabla. La función ahora. 4 por exp es e elevado a, y dentro del exponente tenemos un 0,03 multiplicado por 4, así es que cerramos ahí el paréntesis. Ahí tenemos la función evaluada en el primer valor y arrastramos. Y buscamos la referencia. 5,68 está entre estos dos valores. Entre 11 y 12 vamos a compararlo con el error. El error es la imagen menos la referencia con F4, cerramos paréntesis, dividido en la referencia con F4. Ahí otra vez. Abrimos paréntesis, este valor menos la referencia F4, cerramos, dividido en la referencia F4. Ahora sí. Ahí está, y en porcentaje. Entonces arrastramos. Y claramente observamos que entre estos dos valores se encuentra el 0 en el cambio de signo. Vamos a un paso más. Copiamos y pegamos al lado. Borramos el valor inicial y el salto. La referencia sigue siendo la misma. Y borramos los valores de x, porque ahora vamos a tener un nuevo valor inicial que va a ser 11. Un x 11. Partimos en 11 y el salto va a ser un poquito más chiquito. Vamos a poner 0,1. Borramos estos colores para ver dónde nos toca marcar después. Pasamos el 11 y luego el anterior más el salto con F4. Arrastramos y automáticamente se va cambiando la función y el error. Ahora, aquí vamos a darle un poquito más de decimales porque ya empezó a aparecer el 0. Entonces tenemos que ver en qué 0 estamos más cerca. 5,68 está acá. Y exactamente es el error más pequeño, que baja del 0,1, que es lo que nos piden en el ejercicio. Así es que la respuesta correcta es 11,7. El valor de x que hace que se cumpla esa igualdad es 11,7. Ahí. Número 2. Estime la solución de las siguientes ecuaciones usando funciones de Excel. Considere un error porcentual inferior al 0,1 y la condición para cada valor de x. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo, pero a diferencia de los ejercicios anteriores, acá en lugar de tener potencias tenemos funciones logarítmicas. Entonces, letra A dice, logaritmo en base 2 de x es igual a 6. Y consideremos con x mayor que 55, vamos a buscar el valor de x que haga que eso se cumpla. Entonces, vamos al ítem 2. Partimos con esa función y anotamos. El valor inicial va a ser lo que nos indique la desigualdad, 55. Vamos a partir por un salto 1 y la referencia es la igualdad, que en este caso sería 6. Partimos entonces con el 55. Luego, al anterior, le sumamos el salto con F4, presionamos Enter y esto se arrastra para terminar la tabla. Y luego calculamos la función f de x. Entonces, igual, en este caso la función es log slog, en donde primero ponemos el número, que sería la x, y después punto y coma, la base, que en este caso sería 2.
log entonces de el 55 en este caso y luego la base. Y eso da 5,78. Aquí esto lo copiamos y completamos la tabla. ¿Dónde encontramos la referencia? Aquí. Por aquí está la referencia en estos valores. Vamos a marcar los 3. Porque por ahí está. Pero para mayor seguridad, para decidir en realidad, vamos a calcular el error. Entonces es f de x menos la referencia con F4, cierro paréntesis, dividido en la referencia con F4. Y este valor lo arrastro. Y como ya empezó a aparecer el 0, le vamos a dar más decimales para que nos dé mayor información de cuál es el resultado correcto. Aquí el valor que más se acerca al 0 y que baja del porcentaje 0,1 del error que se pidió es este. Por lo tanto, el valor de x que hace que se cumpla esta igualdad es 64. Aquí lo tenemos. 64. Letra B. Logaritmo de 2x es igual a 1,8 y vamos a buscar que x sea mayor que 8. Así es que busquemos el valor de x que hace que esto se cumpla. Aquí tenemos la función logarítmica igualada a 1,5. Es decir, ya tenemos la ecuación logarítmica. Valor inicial lo da la desigualdad, 8. El salto partimos con un 1. 1. Y la referencia es la igualdad, 1,5. Entonces partimos con 8 primero, como valor inicial, 8. Y luego es el valor anterior más el salto con F4. Y esto lo arrastramos para llenar la tabla. Y ahora vamos a calcular la función. La función en este caso es logaritmo, pero base 10. Porque no hay ninguna base anotada acá, por lo tanto corresponde a base 10. Y el argumento es 2x, o sea, 2 multiplicado por x. Eso es. Y arrastramos. Para buscar dónde está el valor de referencia, que es 1,5. El 1,5 está aquí, entre estos dos valores. Por acá está, por lo tanto, vamos a calcular el error. Esto es igual, abrimos paréntesis, la imagen, menos la referencia con F4, cierro el paréntesis, dividido en la referencia con F4. Y esto se arrastra. Y aquí observamos entonces que efectivamente el 0 está ahí. Pero el error que necesitamos es menor a 0,1, por lo tanto aún no llegamos. Un paso más. Vamos a poner un paso más. Esta vez la referencia ya no va a ser 8, va a ser 15. Y vamos a dar un paso un poquito más pequeño, que será 0,1. Ya, entonces ocupamos aquí el 15 que ya quedó anotado y ahora va a ser el anterior 15 más el salto, el nuevo salto, F4. Y con esto arrastramos toda la columna de las X. Vamos a sacar estos colores de aquí, porque ahora vamos a buscar la referencia, que es 1,5. Aquí ya tenemos 1,5. Vamos a dar un poquito más de decimales. Acá un poco más de decimales para que se note la diferencia. 1,5. Ahí. Aquí es distinto. Entonces, conseguimos un valor de referencia 1,5, pero entre estos tres que son cercanos al 0,5, el que es más cercano a 0 es el error 0,02. Por lo tanto, este valor es la respuesta correcta. Puede ser positivo o negativo, se puede acercar por el lado positivo o negativo. El punto es que sea más cercano a 0,1 o que sea más bajo que 0,1. El más chiquitito, el más cercano a 0. Entonces, el valor que hace que se cumpla esta ecuación es 15,8. Así es que anotamos aquí 15,8. Vamos a la siguiente, letra C. 10 por logaritmo base 4 de x es igual a 55,7 cuando x es mayor que 200.
Entonces vamos a calcular el valor de x que haga que se cumpla esta ecuación. Vamos al ítem 2. Entonces ocupamos valor inicial 2000. El saldo tendrá que ser un poquito más grande que lo que hemos usado antes, porque los valores anteriores para el salto o para el valor inicial siempre eran números más pequeños. Como aquí partimos en el 2000, vamos a comenzar con un 100, salto 100. Y la referencia es 55,7. Entonces usamos el valor inicial 2000 y luego el anterior más el salto con F4 para poder arrastrar. Ahí está. Y la función se va a calcular como 10 por logaritmo, en este caso es log, la función log sola, porque la base es distinta de 10, es base 4. Así que ocupamos el log de x, primero se pone el argumento, punto y coma, la base que en este caso sería 4. Entonces, ahora arrastramos y buscamos la referencia. El 55,7 está por aquí, entre estos dos valores. Cosa que también podemos ver si calculamos el error. El error es la imagen menos la referencia, F4, cerramos paréntesis y dividido en la referencia nuevamente, pero F4. Ahí está en porcentaje. Arrastramos y buscamos exactamente donde hay cambio de signo, que es donde está el 0. Ahí. Entonces hacemos un nuevo salto, un nuevo paso. Y esto tenemos que borrar esta parte de aquí. Ahora el salto, el inicio lo vamos a hacer en 2200. En 2200. Y el salto va a ser más chiquito, va a ser 10. Va a ser 10. Por lo tanto, vamos a partir con este 2200. Ya estaba escrito ahí. Y para el siguiente valor vamos a usar el anterior más el salto con F4 y ahora arrastramos y cambia automáticamente toda la función. Entonces estos colores ya no van a estar aquí marcados. Vamos a buscar el lugar en donde está la referencia, 55,7, estaríamos por acá. Y efectivamente es el lugar donde se provoca el cambio de signo. Aquí está contenido el 0. ¿Cómo sabemos cuál de los dos valores es el que corresponde? ¿Cómo sabemos si es 2250 o 2260? Porque tenemos que buscar el que más se aproxime a 0 y que por supuesto sea menor que 0,1. Así es que nos quedamos con el 2260. Este es el valor que hace que se cumpla la igualdad, 2260.